Hola, soy Raúl Carmona de ICT y en este vídeo voy a hablar de instalaciones en restaurantes. Esta es una presentación que hicimos en el Colegio de Arquitectos de Madrid el año pasado y en el cual nos centramos no tanto en cómo calcular las instalaciones o cómo diseñarlas o tal, sino sobre todo nos centramos en dar unas claves a seguir para evitar luego problemas, ¿no? Esto sucede mucho cuando estamos en el diseño de distintas actividades, por ejemplo en el caso de restaurantes, que es una actividad en la que las instalaciones tienen un protagonismo importante. De repente, bueno, estás con el proyecto y ya llega un punto en el que vas a obra y resulta que hay cosas que no habías previsto porque de repente a lo mejor la presión de suministro no es la adecuada, etcétera. Entonces, en esta presentación lo que hicimos fue centrarnos en dar unas claves, unos tips para a tener en cuenta a la hora de diseñar un restaurante. Espero que os resulte interesante porque de verdad que gustó bastante en la presentación que hicimos en el Colegio de Arquitectos. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, como decía, esta es una presentación que hicimos concretamente el 3 de febrero del año pasado, hace un año exactamente, en el Colegio de Arquitectos en el Mazcoan. Esta presentación la hicimos con mis compañeros Gonzalo Lillo y Roberto Martín, ¿vale? Entonces, insisto, lo que hicimos fue centrarnos en dar claves para evitar errores luego, ¿no? A la hora de acometer el proyecto. Los aspectos que tratamos son el abastecimiento de agua, la evacuación de agua, climatización y ventilación, protección contra incendios, ruido y vibraciones, electricidad, gas y accesibilidad. En el caso del abastecimiento de agua, hay que tener en cuenta el CTL-DB-HS, también la normativa local, autonómica sectorial y pliegos de empresa. Importante aquí tener en cuenta el caudal de suministro, porque eso, dependiendo del caudal de suministro que tengamos, puede ser que nos veamos obligados a poner un depósito y grupo de presión. Entonces, todo esto ya sabemos que ocupa un espacio, normalmente está en una zona que a veces es un problema, etcétera. Entonces, importante, si estáis diseñando un restaurante, tener en cuenta esto. La presión de suministro mínima en grifos debe ser de 10 metros de columna de agua, en flusores y calderas de 15. Entonces, eso nos obligaría a poner grupo de presión y depósito. En el caso de que tengamos una presión de suministro superior a 50 metros de columna de agua, lo que nos interesaría sería poner un reductor de presión. Asimismo, es importante también tener en cuenta la calidad del agua. Dependiendo de la calidad del agua, a lo mejor nos vemos obligados a poner filtros y descalcificadoras. Aquí veis un esquema de ubicación de estos elementos. El ahorro de agua. Si queremos ahorrar agua, en el código técnico nos exigen, en el caso de que tengamos longitudes de tubería de agua caliente sanitaria, que tengamos un sistema de retorno, ¿vale? Con una bomba de retorno, un circuito de retorno, digamos. También podemos incluir dispositivos termostáticos, pulsadores temporizados, cisterna de media descarga, etc. Y la producción de ACS en estos casos normalmente se realiza con termos o con sistemas de aerotermia. Bueno, aquí lo que vemos es, en la foto de la izquierda vemos un grupo de presión y en la de la derecha un ejemplo de descalcificadora. Evacuación de agua. Muy importante a la hora de diseñar un restaurante. Ubicar las bajantes generales del edificio, sobre todo cuando estamos en un típico restaurante en el bajo de un edificio de residencial o de oficinas, etc. Ver dónde está la acometida a la red general de evacuación por si necesitáramos poner una válvula antirretorno. Ubicar
sabiendo ya la localización de bajantes generales, ubicar, hacer el diseño de cuartos húmedos un poco guiándonos por esa ubicación, ¿no? Para evitar luego tener que poner colectores muy largos, etcétera. Y luego también tener en cuenta las cotas, si la red es separativa y mixta, colgada, enterrada, etcétera, porque ello nos puede obligar a poner un grupo de bombeo. En el caso de la cocina es importante poner sumideros y que los suelos tengan unas caídas a esos sumideros para facilitar la limpieza. Cuarto de limpieza. En el cuarto de limpieza tendremos que poner un punto de agua, desagüe y una toma estanca. Asimismo, en el caso de los cuartos de basura, puede ser que nos veamos obligados a poner incluso refrigeración. Otra mención aparte también es el tema de los desechos líquidos. En las cocinas a veces se dan desechos que nos obligan a poner arqueta separadora de grasas. Aquí vemos un ejemplo de una arqueta separadora de grasas. Es una arqueta, no es como las que vemos habitualmente en garajes, etcétera. Veréis que es una arqueta separadora pequeñita que va ahí debajo del fregadero. Climatización y ventilación. Aquí aplicaremos el RITE, que nos indica las temperaturas de confort, tanto en el caso de verano e invierno, en la tabla 1.4.1.1, así como las renovaciones en el caso de IDA3 serían 8 decímetros cúbicos por persona. En el caso de que la ocupación por el caudal unitario por persona en metros cúbicos sea superior a 1800 metros cúbicos a la hora, nos vemos obligados a poner recuperador de calor y filtros. Aquí indican en la tabla que podéis ver, en el caso de calidad de aire exterior ODA 1 y calidad de aire interior IDA 3, los filtros serían F7. Entonces, bueno, eso habría que verlo en cada caso en el RITE. Aquí vemos el caso de, en la foto superior de la izquierda, una red de ventilación de un restaurante, en la inferior una cortina de aire de acceso a un restaurante y a la derecha podemos ver una máquina interior de aerotermia. El RITE también lo que nos dice es que no debemos mezclar los aires de restaurantes y aseos y cocinas industriales. Podremos tener un control de ventilación con un sistema monozona o un sistema multizona. Asimismo, lo más importante, yo creo que el tema más delicado siempre en el tema de restaurantes, aparte de ruidos, es la extracción de los humos de cocina. Aquí tendremos que tener una campana extractora y conductos y chimenea de extracción. Este caso, el tema del conducto, siempre suele ser muy delicado porque, salvo que en edificaciones un poco ya más modernas, en muchos casos no vemos por dónde subir la chimenea, ¿no?, de extracción de esos humos. Aquí vemos la campana extractora de cocina, un ejemplo, arriba a la izquierda. En el inferior de la izquierda vemos una salida de ventilación y en la derecha vemos un ejemplo de extractor de ventilación. Protección contra incendios. En el caso de los restaurantes, cuando son un uso independiente, que no está dentro de otro uso, lo tenemos que considerar como local de pública concurrencia. Aquí vemos en las tablas la resistencia que deberíamos tener. Si en el caso de que sea bajo rasante nos obliga a 120 y en el caso ya de que sean alturas de hasta 15 metros 90, de 15 a 28 120 y mayor de 28 180. Asimismo, tenemos varios locales de riesgo habituales en el caso de los restaurantes, que suelen ser la zona de residuos, cocinas, contadores de electricidad y cuarto de instalaciones de clima. Aquí en la tabla vemos pues las características que debemos tener en cada caso. Las salidas. En el caso de
de que esté dentro de otros usos el restaurante, pues deberemos tener una salida independiente o un vestíbulo. En los centros comerciales menores de 500 metros cuadrados podríamos tener la misma salida, y en el caso de una salida deberíamos tener una distancia inferior a 25 metros, y en el caso de dos salidas de 50 metros. Todo esto habría que verlo en cada caso, ¿vale? Habría que consultar el DBSI y luego las normativas locales, autonómicas, sectoriales y los pliegos de empresa, porque hay veces que si se trata, por ejemplo, de una franquicia, puede ser incluso que la propia empresa nos indique unos requisitos, ¿no? La ocupación consideraremos una ocupación de 1,5 metros cuadrados por persona, que podría ser de 1,2 en el caso de comida rápida. Los anchos, en el caso de la escalera, anchos es la fórmula habitual, ¿no? Del ancho mayor o igual al número de personas partido de 160. En el caso de puertas, partido de 200 con un mínimo de 0,8 metros. Y en los pasillos igual, con un mínimo de 1 metro. Y equipos, pues tendremos que tener equipos de señalización, extintores 1 cada 15 metros, BIES en el caso de superficie de más de 500 metros cuadrados, etc. Esto es una referencia, insisto, que habría que ir a la normativa correspondiente en cada caso. Vemos aquí un ejemplo de extinción automática de campana en la foto de la izquierda arriba, en la foto de la derecha el extintor y luego la señalización de riesgo eléctrico. Ruido y vibraciones. Esto es un tema muy delicado en el tema de restaurantes, ¿no? Porque son locales donde suele haber mucho ruido, entonces tenemos que tener bastante cuidado en este sentido. En el caso de protección hacia exteriores, tenemos que trabajar en el aislamiento en la envolvente. Y también en el caso de temas de problemas de impacto, poner láminas antiimpacto en suelos. Hacia interiores, aislamiento en particiones. Y luego la maquinaria, esto es un tema también delicado, hay que poner atenuadores acústicos, elementos antivibración y pantallas aislantes en el caso de que haga falta. Vemos aquí el ejemplo de el Silent Blocks, ¿no? En maquinaria de climatización, en este caso. Electricidad. Bueno, aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero aquí el importante es que es de aplicación la instrucción técnica, la BT28, que en el caso del CTE, el de ahorro energético, el H5 y el H6, si nuestro restaurante tiene una superficie de más de 1000 metros cuadrados, deberíamos tener fuente de energía renovable, y también si tenemos aparcamiento deberíamos tener estaciones de recarga de vehículo eléctrico. Asimismo, ahí podéis ver los índices, ¿no?, de iluminación que debemos cumplir. Aquí vemos un ejemplo de cuadro eléctrico. Arriba a la derecha vemos un SAI, un servicio de alimentación eléctrico, y abajo alumbrado de la emergencia. Gas. Restaurantes, sí es habitual que haya instalación de gas, pero bueno, depende un poco del caso, ¿no? Pero en el caso de que tengamos instalación de gas, lo que sí que tenemos que tener es esa instalación envainada y ventilada. Asimismo, deberíamos tener una electroválvula de corte de gas para potencias superiores a 30 kilovatios, que podemos tomar de referencia el volumen de la cocina es igual, debe ser más o menos igual al sumatorio de la potencia menos 8. Esa es una referencia que nos puede dar una idea. Ventilaciones, rejillas de 5 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado, y más de 2 rejillas, siempre más de 2 rejillas de ventilación, una en el techo y otra en el suelo, ¿vale? Para que se pueda producir esa ventilación. Aquí vemos
la instalación de gas, la cometida de gas, y bueno, vemos esas ventilaciones que nos faltaría una ventilación en el suelo, ¿no? Accesibilidad. En el caso de la accesibilidad, este es un tema también espinoso, ¿no? Porque, claro, por las características de los restaurantes, si tenemos que poner un aseo accesible, hay veces que los locales son tan pequeños que es muy complicado. El acceso del local se tiene que aplicar el criterio de flexibilidad del apartado 3 de BSUA, es decir, que en la medida de lo posible se debe dar cumplimiento a la accesibilidad. Pero bueno, la propia norma entiende que hay situaciones especiales que a lo mejor no es posible. Los recorridos interiores no es obligado llegar a todos los puntos. Tiene que ser sí que tienen que ser recorridos accesibles hasta los puntos accesibles, es decir, hasta las rampas, ascensores, salvaescaleras, etcétera. Los aseos, aseo accesible, 1 por cada 10 o fracción, y puede ser compartido. En el caso de pequeños, de locales pequeños, de menos de 100 metros cuadrados y menos de 50 personas, al menos tiene que haber un aseo accesible. Y en los centros grandes tiene que haber uno al menos a 50 metros, a menos de 50 metros de distancia. Además, deberíamos tener la señalización del símbolo internacional de accesibilidad. Vemos aquí una rampa accesible, un caso de una rampa accesible para entrada de un restaurante. Y bueno, nada más, muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Si veis alguna cosita que haya dicho que, bueno, que a lo mejor no le he dicho todo lo bien que debería, o me lo comentáis. Si veis necesario hacer algún vídeo que entre en detalle alguno de estos aspectos, nos lo decís. Y nada, cualquier cosa nos escribís a informacion@ict.com. Gracias.